socia gerente aquí de McCarty Associates, pero hoy día mi título y mi rol es mucho más importante, que es ser la presidenta de América Solidaria de Estados Unidos. Y somos una iniciativa todavía bastante nueva dentro del mundo de América Solidaria. Tenemos apenas así oficialmente como 2 años y medio, así como representante y oficina y iniciativa de América Solidaria basada en Chile, acá en los Estados Unidos, que ya tiene actividades en casi todos los países de América Latina. Y cuando explico lo que es América Solidaria para mis amigos y colegas americanos, siempre digo que es como cuerpo de paz, pero chileño. y más importante porque la razón que realmente yo resolví me involucrar en América Solidaria es porque realmente es la única iniciativa de esta manera de justicia social que tiene raíces en América del Sur, para ayudar a los pobres de América del Sur, América Central, Haití, que alguien de nuestra directoría, perfecto, por favor. Los embajadores no llegaron todavía, entonces, whatever, vamos, sí, whatever. Entonces, y es la única iniciativa de esta manera que es verdaderamente con raíces en el sur, y es sur-sur, sur-norte y apenas ahora norte-sur. Entonces, realmente estamos muy honrados hoy para tener con nosotros el fundador de América Solidaria, Benito Baranda, que también cuando explico quién es Benito Baranda para mis amigos aquí en los Estados Unidos, yo digo, él es un santo que camina junto con nosotros, porque leyendo la biografía de él, es la verdad. Entonces, queríamos aprovechar de tenerlo aquí. Muchas gracias a la doctora Cindy Aronson para así ser nuestro así partner en esto, socio. Parcero quería decir, porque hablo portugués también. Entonces, y realmente el The Wilson Center también tiene un compromiso muy fuerte en estudiar iniciativas creativas y para combatir pobreza. Y realmente, Benito, es esto que pienso que todos nosotros tenemos mucho interés en tener su perspectiva de todas sus experiencias con respecto a así, cómo es que América Solidaria lo hace, pero más que eso, cómo es que como así las Américas podemos enfrentar de una manera más creativa y con más solidaridad la pobreza. Entonces, muchas gracias, Cindy, para ser nuestro socio. Benito, a Patricio de la Embajada de Chile, muchas gracias, y a ustedes por estar aquí. Benito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen que hable en castellano, pero mi inglés es más o menos nomás, pero... Mi castellano es bueno también, todo bien. Vamos. Tú estuviste en Costa Rica, así que aprendiste mejor que yo. Está bien. La idea es poder presentar un poco la visión que tenemos acerca de la pobreza en América en general, también en Estados Unidos y en México, ¿no es cierto?, en Norteamérica, y después ver cuál es el enfoque que le hemos dado a América Solidaria para trabajar. Les voy a contar un poco también qué es lo que hacemos en América Solidaria, que es algo pequeño, pero queremos afectar la superación de la pobreza de manera más permanente, ¿ya? Cuando uno ve lo que ocurre en el continente americano, uno dice, ¿no es cierto?, que tenemos grandes riquezas, pero altas desigualdades, y todavía un porcentaje importante de pobreza. Habíamos logrado disminuir la pobreza económica de 48 a 28%, y hoy hemos regresado al 29% en la medida económica. Hay países que nos medimos por la medida de la pobreza multidimensional. Por ejemplo, México, que había logrado avanzar mucho y tuvo en la última medida un severo retroceso en la medición de la pobreza multidimensional, y que es la pobreza que se mide no solo en lo vinculado al ingreso, sino también que mide las dimensiones de educación, salud, vivienda, acceso a oportunidades, que voy a hablar un poco más adelante. Tenemos un continente donde hay muchas capacidades comunitarias. De hecho, en los pueblos originarios hay muchas capacidades comunitarias,
pero esas capacidades comunitarias han sido destruidas muchas veces por las políticas públicas, y eso nos ha generado grandes dificultades después para el desarrollo también. Tenemos un continente donde hay una riqueza de identidades también. A mí que me toca visitar muchos los países, todos los países, y estar con las comunidades, hay una gran riqueza de identidades, de idiomas, y esas identidades, bueno, son golpeadas por otras identidades también muy fuertes que tienden a ser más homogéneas. Y por último, hemos tenido un desarrollo humano, crecimiento económico, pero con grandes brechas. Muchas veces se elogian los avances que han tenido algunos de nuestros países. Si ustedes ven los avances de Chile, que han sido notables en economía, cuando uno ve las brechas que se han generado, nunca en la historia de Chile habíamos tenido las brechas que tenemos hoy día. Eso significa la desigualdad en la calidad del acceso a las oportunidades. Hoy día pueden acceder más personas, pero con un alto nivel de desigualdad. O sea, inclusive desde el uso de la libertad de las personas, el acceso después a la competencia libre de las personas es extremadamente desigual. Y eso, bueno, es a lo que se han abocado, ¿no es cierto?, las políticas públicas en nuestro continente. Ante esta realidad, ¿qué es lo que decimos en América Solidaria? Y ahora ingreso más en América Solidaria. La construcción de la pobreza o de la exclusión social se da en un primer ámbito que es más de carácter existencial. Cómo yo miro a la otra persona. ¿Cuál es la mirada que tengo acerca de la otra persona? Ustedes me dirán, Benito, eso es un poco espiritual, un poco psicológico. Yo vengo de la psicología de pregrado. Y digo que si uno no tiene claridad en cómo mira a la otra persona, difícilmente va a poder reconocer en la otra persona a alguien que tiene la misma dignidad de uno. Y si uno no reconoce que esa otra persona tiene la misma dignidad de uno, no va a tener relaciones de igualdad. Y difícilmente va a tener después prácticas de justicia. Si uno no mira con la misma dignidad a la persona, no tiene relaciones de igualdad y después tiene prácticas de injusticia. Entonces, hablamos mucho que tenemos que trabajar para ir modificando las miradas, las relaciones y las prácticas, que son los tres ámbitos donde ingresamos con América Solidaria. Y por eso tomamos la estrategia de involucrar a las personas. La metodología de América Solidaria es identificar en la comunidad organizaciones que están trabajando para superar la pobreza infantil, y esas organizaciones ayudarlas a hacer muy bien su trabajo con profesionales jóvenes que se van a trabajar como voluntarios de manera gratuita un año a potenciar estas organizaciones. Y los profesionales nunca son del país donde ocurren los hechos, sino traemos personas de otros países. Por eso hablamos de la cooperación sur-sur, sur-norte y norte-sur. Los profesionales salen de Estados Unidos a trabajar a otros países e ingresan profesionales de América Latina y el Caribe a trabajar a Estados Unidos en programas de la sociedad civil que están involucrados con la pobreza infantil, que en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, según las medidas de ustedes, es un 20%, en el caso de Chile es más o menos lo mismo, y en el resto del continente la pobreza multidimensional infantil llega a casi 50%. ¿Ya? En el caso de la pobreza económica infantil es del 42% en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que la persona se involucre en la sociedad donde ocurre la pobreza, comienza a cambiar su mirada acerca de esa comunidad cambia la mirada acerca de la persona que llega, y vayamos mejorando las prácticas después con una excelencia metodológica mejor. ¿Ya? Los estados libres en general se desarrollan en base a tres pilares. Uno que es el Estado, otro que es, ¿no es cierto?, la empresa o el mercado, y otro que es la sociedad civil. Y ahí hay muchos actores que corren, pero estos son como los tres pilares. Las sociedades de América Latina, más que la sociedad, ¿no es cierto?, de Estados Unidos o de Canadá, tenemos un gran defecto, que nuestra sociedad civil es muy frágil. Fue muy aplastada, ¿no es cierto?, muy dominada por el Estado, y en algunos casos muy salvajemente tratada por el mercado. Entonces, si no tenemos una sociedad civil fuerte y madura, difícilmente se puede modificar la realidad. Tú puedes tener grandes reformas educacionales, pero si la sociedad civil no se hace responsable de la educación de sus hijos, esas reformas no van a impactar en las comunidades. Entonces, una sociedad civil irresponsable, que siempre espera que la empresa o el Estado le resuelva los problemas, al final no asume las responsabilidades propias de ser ciudadanos.
Entonces América Solidaria se focaliza en la sociedad civil y lo que busca es movilizar a la sociedad civil en su responsabilidad frente a la pobreza infantil de todo el continente americano, ya aportando, ¿no es cierto?, estos profesionales que van a trabajar con las organizaciones, ¿ya? Y con esto pretendemos ir cambiando esa mirada, mejorando las prácticas, ¿no es cierto?, haciendo prácticas de mayor calidad, de mejor justicia. Les pongo un ejemplo práctico, muy fácil. Si tú tienes un programa como un programa preescolar, ¿ya? De niños pequeños, un jardín infantil, decimos en Chile, que trabaja en un lugar de mucha pobreza y una organización de la sociedad civil lo lleva adelante. ¿Quién se preocupa de la calidad de ese programa? Si tú haces mal el trabajo, lo vas a ver en 20 años. Y a lo mejor a esa persona que hace el trabajo todos la premian, porque es una muy buena persona, trabaja en la pobreza, atiende a los niños, pero la calidad de su programa es de muy mala calidad. Y como es de muy mala calidad, los niños que salen de ese programa después no logran avanzar en la enseñanza básica ni después en la enseñanza media. Nos damos cuenta tarde de eso. ¿Cómo hacemos que esa persona que tiene buena voluntad, que quiere hacer un buen programa, lo haga de manera excelente desde el punto de vista profesional? Y que la sociedad civil efectivamente sea una sociedad civil rigurosa, responsable. Bueno, eso es lo que buscamos en América Solidaria. El primer lugar donde comenzamos a trabajar fue Haití. Llegamos hace 15 años a Haití. Las personas suelen hablar de Haití como un estado fallido. Suelen hablar de Haití, ¿no es cierto? Inclusive una revista de economía de Estados Unidos dijo que había que pasarle a Haití a las ONG. ¿Ya? Yo no conozco Haití antes del año 1999, lo conozco desde 1999. Y cada vez veo los progresos de Haití, los progresos que a lo mejor no se ven todavía reflejados en la política. Pero en Haití, cuando llegamos la primera vez, muy pocos niños iban a la escuela permanentemente. 3 de cada 10 niños iban a la escuela. Hoy día 7 de cada 10 niños van a la escuela. Haití, no después del terremoto, antes del terremoto había logrado descender más que Guatemala su desnutrición infantil, por la manera en que las familias cuidaban a sus hijos, acompañaban a sus hijos, ¿ya? A lo mejor también por política del Estado o por ayuda exterior. Y habían logrado avanzar mucho en muchas acciones. El terremoto afectó, después el cólera afectó, y me imagino que el huracán también ahora. Pero la manera de recuperarse que tiene Haití es impresionante. Nosotros llegamos a trabajar a un consultorio donde habían unos médicos de Estados Unidos, de Memphis, que iban 15 días al año a trabajar. Solo 15 días al año. Y después el consultorio se quedaba haciendo pequeñas atenciones con unas religiosas enfermeras. Bueno, en ese consultorio llegaron el año 2002 3 médicos de Chile a trabajar voluntariamente por 6 meses. Y desde el año 2002 nunca más cerró el consultorio. Lleva 15 años. Y hoy día ustedes lo visitan y ese consultorio son solo médicos de Haití, hombres y mujeres, lo financian ellos. Tiene además una farmacia muy buena y tiene especialistas. ¿Qué ocurrió allí? La comunidad comenzó a tomar control sobre el proyecto y se comenzó a potenciar esa comunidad, y después de 15 años ese proyecto es de propiedad de la comunidad de Haití y está en la red de salud del gobierno haitiano, a pesar de que es un consultorio, uno podría decir, ¿no es cierto?, de una ONG, no es un consultorio del Estado, pero participa de la red. Entonces, los profesionales hacen un proceso con la organización para que esa organización sea autónoma y sostenible y después sea interdependiente. ¿Qué ocurre en países como Haití o en otros países? Las organizaciones, no todas, algunas de ellas, al no vincularse con la comunidad, arman islas y hacen bonitos guetos sociales y dicen, lo hacemos muy bien, lo hacemos mejor que el Estado, vengan a vernos a nosotros como lo hacemos. Pero esas organizaciones no se involucran con organizaciones locales, no potencian a las comunidades locales y buscan financiamiento en nuestros países para mantener muy bien su obra y para mostrar los avances. Pero cuando uno ve el avance general del país, poco o nada ha contribuido esa organización a hacer más fuerte la sociedad civil, a fortalecer el Estado y a vincular la empresa privada con la realidad social del país. También en Haití hay empresa privada. Y si no la vinculamos con la realidad de pobreza, los privados de Haití van a sacar la riqueza de su país y no la van a invertir en su país. Entonces, nosotros, América Solidaria, vinculamos a la clase alta haitiana con las realidades de pobreza, lo que es muy difícil, pero estamos en ello trabajando. Nos articulamos con el Estado, porque ante un Estado frágil como el haitiano, queremos que este se fortalezca, y como nos ocurre también en el resto de los países. El trabajo de América Solidaria
busca hacer algo que Margalit, ¿no es cierto?, en su texto sobre estas sociedades humillantes, demostraba que las prácticas del Estado y las prácticas de las empresas a veces causan mucha humillación en los sectores de pobreza. Si las comunidades no se organizan adecuadamente, no se sienten responsables de su desarrollo, difícilmente van a modificar las prácticas humillantes que puedan tener otros hacia ellos. Y esas prácticas humillantes las tenemos que cambiar desde la movilización de las comunidades. No podemos esperar que lo haga el Estado o lo haga la empresa. Por supuesto que el Estado o la empresa tienen que hacerlo y tienen un deber. Pero ante eso, si la comunidad no se moviliza, difícilmente esas prácticas se pueden ir modificando. ¿Ya? Y esa movilización es la que estamos logrando. América Solidaria comenzó en Haití, se fue instalando en distintos países por decisión de las comunidades de esos países. Hoy está instalada en 7 países. Hemos trabajado en 13 países. No necesariamente estamos instalados, en algunos países trabajamos, pero no tenemos oficina, no la ha armado la comunidad, y cuando la arma la comunidad tiene que involucrar a empresariado, a la sociedad civil, a un vínculo estrecho con el Estado, gobierne quien gobierne. Por supuesto que hay países corruptos, por supuesto que hay países, ¿no es cierto?, que tienen baja riqueza en su estructura pública, pero en todos esos países se puede hacer algo, en todos esos países se puede trabajar, en todos esos países se puede también modificar la realidad. Han pasado hasta ahora unos 600 profesionales por América Solidaria, también se han sumado profesionales de Estados Unidos, y por supuesto han llegado profesionales, estamos ya en la 3ª generación de profesionales de América Latina que ingresan a trabajar a Estados Unidos. La gran mayoría de los profesionales inicialmente han sido de Chile, después otro grupo muy grande de profesionales es de Colombia por la creación de América Solidaria, y bueno, por supuesto después se han ido sumando profesionales de Perú, recientemente se sumaron los profesionales de Haití, están saliendo profesionales de Haití para ir a trabajar a otros países también, ¿ya? Están trabajando actualmente en Colombia y en Chile profesionales de Haití, y lugares donde no trabajamos, como por ejemplo México, los profesionales de México están postulando a través de la oficina de Estados Unidos. Me contaban ayer que para el próximo año tenemos 900 profesionales de México que están postulando, algo que no podemos manejar, ¿ya?, para irse a trabajar a estos lugares de mayor pobreza. Si la sociedad civil logra ser una sociedad civil más madura y fuerte en el continente, lo más probable es que los avances que tengamos en superación de la pobreza se van a sostener. Ese camino, y con esto concluyo, ese camino es un camino muy difícil. La búsqueda de la justicia es un camino bastante más difícil que la búsqueda de la generosidad. La generosidad es una virtud que todos aplauden y que tú la puedes realizar y te pueden, ¿no es cierto?, aplaudir porque fundas una escuela, porque construyes un hospital. Pero porque tienes práctica de justicia, difícilmente te aplauden. Y la justicia en el mundo profesional es un camino largo, muy largo. Cuando tú trabajas con una organización social, es muy fácil criticar la organización social y decir, son flojos, no saben hacer las cosas, pero cuando tú la comienzas a acompañar en ese proceso, vas descubriendo las riquezas de esa organización, las riquezas de las personas que allí participan. Y al poco tiempo te vas dando cuenta que activando esas riquezas, esa organización comienza a crecer fuertemente. En Haití, que es donde más hemos trabajado, hay 2 escuelas que partieron muy pequeñitas, una después del terremoto y una del año 99. Y esas 2 escuelas hoy día son espectaculares. Ambas tienen cerca de 1000 alumnos. Una fue inspirada, ¿no es cierto?, por una religiosa colombiana, otra por un grupo que venía de Brasil, que está ubicada en el lugar de mayor pobreza de Puerto Príncipe, cerca de Cité Soleil, y esa escuela hoy día está haciendo un trabajo maravilloso. Ambas no sabían, cuando fundaron la escuela, hacer educación, y los profesionales de América Solidaria le armaron los programas. Se metieron a armar la malla curricular, a capacitar a los profesores, a acompañarlos en lo pequeño de todos los días, en la tarea de todos los días. Y hoy día las 2 escuelas están funcionando maravillosamente bien. Escuelas que no existían antes del 99 una y antes del 2010 la otra. Si no acompañamos a las comunidades en el largo proceso de trabajo, es muy difícil. Y los 3 enfoques que usamos, y con esto termino, el primero de ellos, sin lugar a dudas, es lo que llamamos la inculturación. Si las personas no se involucran en la cultura, no sirven. Y cada vez que un profesional fracasa en su trabajo, es porque no fue capaz de inculturizarse, de meterse en la cultura donde llegaba. Y eso es un largo camino. Y la inculturación implica diagnóstico. Yo no puedo llegar a trabajar sin tener claridad en lo que tengo que hacer. Y a veces la primera generación de profesionales lo único que hace es inculturizarse y hacer un diagnóstico. Y después la segunda generación que llega comienza a trabajar con la organización, después de haber sabido bien dónde colocarnos, dónde no inhabilitar a las personas de la organización
y donde gatillar, poder hacer procesos de crecimiento de la organización y de las personas. Para eso después usamos el enfoque ABEO de Rubén Katzman, que es el enfoque donde identificamos activos de la comunidad, las vulnerabilidades, y comenzamos a trabajar para armar la estructura de oportunidades, con algunas variaciones, pero es algo similar a lo que ellos desarrollaron en Uruguay. Y ese es el enfoque que estamos aplicando en todos lugares. Y lo tercero, como visión que tenemos detrás de lo que estamos realizando, es la visión de la economía, ¿no es cierto?, a escala humana de McNiff, que habla que las personas no solo crecemos por lo que tenemos, también crecemos por lo que hacemos, por dónde estamos y por lo que somos. No solo el tener, sino también el ser. El hacer y el estar te permite a ti desarrollarte como ser humano, que es lo que apunta, ¿no es cierto?, a la pobreza multidimensional. Cada vez que evaluamos la pobreza multidimensional, aplicamos estas realidades existenciales. Tú puedes tener muchos ingresos, por ejemplo, como en el caso de Chile, aumentar tus ingresos, superar la línea de la pobreza, lograr pasar la línea de la pobreza, pero vivir en un gueto de pobreza, o vivir en un gueto en la ciudad, como ocurre en la política habitacional chilena, que te lleva a vivir a estos guetos, ¿no es cierto?, que ya está cambiando, pero que durante mucho tiempo te llevó a vivir a guetos. Tú entras a ese lugar y la exclusión social es fuertísima. Y como la exclusión social es tan grande, ¿de qué te sirve ganar un poco más de dinero si quedas excluido de la sociedad? O sea, tu ser, tu hacer y tu estar se ven profundamente afectados por el lugar donde vives. Si tú en ese lugar no tienes redes escolares, si no tienes atención de salud, si la movilización para poder llegar a tu lugar de trabajo te implica invertir 1/3 de tu salario, al final se ve afectada tu vida. O sea, tú resolviendo un problema de la vivienda, que era el tener una vivienda, creaste un profundo problema existencial a las personas y le creaste un problema en su ser, en su hacer y en su estar. Estos tres enfoques, inculturación, el enfoque ABEO y la economía a escala humana, son los que nos han ido ayudando a ir diseñando el trabajo dentro de América Solidaria, y principalmente con foco en la sociedad civil. Ustedes en Estados Unidos tienen una sociedad civil más fuerte, en Canadá también es mucho más fuerte todavía. Bueno, esa sociedad civil, si ustedes pasan del Río Grande hacia el sur, se van a dar cuenta que es extremadamente frágil. O ha estado en poder de movimientos políticos, o ha estado en poder, ¿no es cierto?, de intereses particulares, pero esa sociedad civil que se moviliza por los otros es muy débil. Piensen ustedes en el nivel de voluntariado que tiene en Estados Unidos si lo comparan con Chile, que es un país que tiene un alto nivel de desarrollo, medianamente alto nivel de desarrollo. No más del 4 o el 5%, máximo el 6% de las personas han realizado alguna vez voluntariado en Chile. Y en Estados Unidos, en varios estados, ¿no es cierto?, se acerca al 15, al 18, o inclusive en algunos de ellos al 20, como ocurre en una ciudad de Chile, que es el norte, que es Arica. Pero en el resto, el voluntariado es bajísimo. Y en los lugares de mayor pobreza de Chile, el voluntariado es muy bajo. Si la sociedad civil no se interesa por lo que le ocurre a los demás, tampoco va a tener interés en pagar los impuestos. Si yo no conozco la realidad del dolor del otro, ¿cómo voy a ampliar las oportunidades pagando mis impuestos para que el otro tenga educación de calidad como mi hijo? O tenga atención de salud de calidad, o tenga una vivienda integrada. O sea, el involucrar a la sociedad civil es extremadamente urgente en toda América. Es extremadamente urgente. Lo mismo entre los países. ¿Cómo yo voy a aprender a preocuparme por otro si no he estado en el otro país? Si no he vivido como joven en otro país, si no he involucrado en la pobreza del otro país, si no he conocido la realidad del otro país. Si un chileno no ha vivido en Bolivia, difícilmente va a entender que las personas que viven en Bolivia son igual a nosotros, tienen la misma dignidad. Si un boliviano no ha vivido en Chile, difícilmente lo va a entender. Si un peruano no ha vivido en Estados Unidos, difícilmente lo va a entender. Los profesionales, cuando se involucran en las realidades de pobreza, entienden con mayor cercanía la riqueza también de los otros. Bueno, ese es el movimiento que estamos logrando, ¿no es cierto?, con América Solidaria. Algo que no comenzó planificado, comenzó como una ayuda a Haití, pero que se fue construyendo después gracias a muchos profesionales que han ido pasando, que han ido levantando América Solidaria, a personas que lo han ido construyendo desde la práctica. Hoy día somos un directorio de 7 países, donde Kelly participa como representante de Estados Unidos, y definimos recientemente en Lima, firmamos el Acuerdo de Lima, donde definimos lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Y para hacer esa planificación le solicitamos ayuda a empresas altamente competentes que nos acompañaron durante cerca de 1 año y medio, que nos fueron exigiendo para hacer una adecuada planificación estratégica y ponernos de acuerdo los 7 países. Pronto por esta planificación se va a sumar México, lo más probable también que muy pronto Brasil, y después esperamos también que Honduras, Paraguay y Ecuador se sumen también
al resto de América Solidaria. Y Honduras también toma un poco, ¿no es cierto?, en los vínculos con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que es donde tenemos hoy día trabajo también con América Solidaria. Ese es el trabajo, y bueno, ninguna de las personas que estamos acá, ninguno de los actores de la sociedad sobra en la superación de la pobreza. Ni la empresa privada, ni los actores del Estado, ni la sociedad civil. Todos somos necesarios, especialmente, ¿no es cierto?, frente a la pobreza infantil. Si nos levantamos en la mañana y sabemos que miramos a nuestros hijos y nos damos cuenta que ese mismo día la mitad de los niños del continente van a estar viviendo en pobreza, que 2 de cada 10 niños en Estados Unidos, que 7 de cada 10 niños, ¿no es cierto?, en Haití, o 6 de cada 10 niños en Haití, se van a levantar en la mañana y van a vivir en pobreza, van a tener dificultad para alimentarse. Bueno, si eso nos moviliza interiormente, bueno, vamos a poder ir modificando la realidad de nuestro continente.